Tardes. Agradezco la posibilidad de poder participar nuevamente en la Universidad de Adultos Mayores y como fue la vez anterior en el marco del curso organizado por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Rosario, el cual integro en el carácter de delegada por la Facultad de Derecho ante dicho comité. En este curso, que se titula Aproximación a los problemas morales en tiempos de pandemia, me ha parecido oportuno compartir con ustedes un tema de alto impacto en la actualidad, en el contexto de pandemia en el cual todos estamos comprendidos, como es el impacto de los medios digitales en la vida de niñas, niños y adolescentes en tiempos de pandemia, un estudio que vincula ética y derecho. A los fines de establecer un diálogo compartido y con el objeto directo de que esto sea un momento de esparcimiento y de reflexión acerca de esta temática, me comprometo a evitar todo uso de tecnicismo jurídico propio de nuestra disciplina y utilizar un diálogo, utilizar un lenguaje que sea comprensible por parte de ustedes, desde una mirada que va a partir de datos de la realidad para luego focalizar la atención en otras cuestiones de íntima vinculación con el derecho. Bien, vamos a partir de una escena de humor gráfico que en cierto modo nos va a contactar con todo lo que nosotros estamos viviendo desde hace un tiempo atrás y que está enmarcado dentro de lo que se denomina desde hace tiempo la sociedad de la información. En una escena de humor gráfico de Nick, parte un cura, por decirlos de claro, marido y mujer. Ahora Arnaldo puede resetear a la novia. La novia, como ustedes podrán constatar, es una PC y resetear porque es una actividad propia que uno hace con los dispositivos digitales. Y dentro de los asistentes a esta ceremonia se dice, y si pasan tanto tiempo juntos que al final decidieron formalizar. Esto muestra cómo todos los dispositivos digitales están al lado nuestro, en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, y cómo esto también impacta en el mundo de la niñez y la adolescencia. Para mostrar esto también a través de escenas de humor gráfico e ir despertando ideas y reflexiones sobre el particular, parto de esta primera imagen en donde ustedes notarán que me encuentro con una mamá dialogando con su hijo y en donde la mamá le explica al niño que no, hijo, nosotros no te descargamos de internet, tú naciste. Este niño que ya nació con la sociedad de la información incorporada, es comprensible que parta de la formulación de esta pregunta. Y si nos vamos a la otra escena de humor gráfico, una escena que al mismo tiempo motiva un poco más el pensar porque nos causa cierta preocupación al mismo tiempo, ustedes podrán visualizar que hay una docente detrás de una pantalla y en donde se expresa en las personas que están detrás de la puerta que mira al aula, y es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos permitan nos presten algo de atención durante la clase. Esto que motiva el pensar de que los chicos hoy están tanto en contacto con los dispositivos digitales que la concentración, que la comunicación, que el aprendizaje, que la formación pasa a través de la sociedad de la información, lo cual cabe preguntarnos si esto es correcto o no es correcto. Cuando me detuve en la primera imagen de humor gráfico, esta que la mamá le responde al hijo, tú no naciste no te bajamos de internet, esto tiene que ver justamente con lo que recibe el nombre de nativos digitales. Hoy los niños nacen en el mundo digital y por eso se los denomina bajo el rótulo Digital Boy. Acá estamos con dos bebés en los cuales tienen un dispositivo móvil en sus manos y donde esto que
así hay una imagen de un sonajero, pero así como un bebé, cuando empieza a tomar por sí y con autonomía los objetos, puede tomar, y de hecho toma con más cotidianeidad un dispositivo digital que un sonajero mismo. Y como un niño en su primera infancia transcurre gran parte del tiempo conectado a una pantalla. En este sentido, me interesa traer y compartir con ustedes el pensamiento que ha sido esbozado por una persona que se ha dedicado mucho al estudio de las tecnologías de información y comunicación, como es Pablo Pérez San José, en uno de cuyos trabajos, La seguridad y la privacidad de los menores en las redes sociales, que fue elaborado y editado en el marco de una obra colectiva, nos dice que las niñas, niños y adolescentes hoy nacen y crecen en un entorno tecnológico que está en constante cambio, por lo que su aproximación a las tecnologías de la información y comunicación es muy diferente a la de sus padres. Ahora bien, esto al mismo tiempo nos vincula con otro dato de interés, que es un dato de la realidad que nos comprende y que lo hemos obtenido del portal de Digital 2020, en el cual se informa que el 49% de la población mundial utiliza actualmente las redes sociales. Y vuelvo a esta filmina anterior, en donde nos introduce en esto que los niños y adolescentes hoy nacen y crecen, esto que dijimos de que son nativos digitales, mientras que los adultos, que son quienes nos ocupamos del cuidado, de la protección de las niñas, de los niños y de los adolescentes, hemos incorporado estos medios, estos dispositivos en la vida cotidiana de cada día, ya ha transcurrido nuestra etapa adulta y en donde estamos en una situación distinta a la de los niños y adolescentes que han incorporado los mismos con espontaneidad y como un medio o como un juguete más. Dentro de este 49% de las personas que cuentan con una red social, aclaro que un porcentaje importante pertenece al universo que se integra con la infancia y la adolescencia. Una muestra de esto, y también como otro dato social, en donde se informa que la hija de Máxima, la hija del medio, Alexia, superando las reglas de protocolo que impone la propia monarquía, y desde su actuar autónomo, conforme a su capacidad madurativa, decidió sumarse al mundo de las redes sociales. Esto que fue superar las barreras del protocolo de la monarquía, atento que no se permite esto de estar en contacto con la sociedad de la información, no ameritó reparos, dado que lo hizo a través de la elaboración de un perfil cerrado. Pero vemos cómo esto se va flexibilizando y cómo esas normas rígidas que anteriormente regían en distintos ámbitos de lo social fueron morigerándose frente a este fuerte impacto y esta masividad que ha tomado y cada vez más la sociedad de la información. ¿Cómo influye esto en el universo de niñas, niños y adolescentes? Aquí vamos a hacer tan solo un listado de aquellos problemas que vamos a compartir a lo largo de este desarrollo que les comparto, partiendo de que todo esto se engarza en lo que hemos dado en llamar el derecho a la identidad digital y que se vincula de modo directo con lo que todos escuchamos y en todos los medios se habla y mucho, que es la inteligencia artificial. Si uno concentra la atención en lo que el derecho nos brinda, el derecho interno nos brinda respecto a esta realidad, nos vamos a encontrar con que nosotros contamos con una protección de datos personales
que es la ley 25.326 del año 2000, que nada dice respecto al derecho a la identidad digital y, menos aún, al impacto que esto tiene en niñas, niños y adolescentes. De ahí que la exigencia de contar con una regulación que atienda a esta realidad resulta necesaria, pero de todos modos veremos cómo podemos proyectarlo desde una mirada más abierta a las normas que instala nuestro sistema de fuentes en nuestro ordenamiento jurídico, y tema que voy a trabajar con ustedes más adelante. Primero vamos a empezar con este listado que les comenté. Padres e hijos compartiendo información en redes sociales y la importancia de los límites, ¿no? Porque acá mucho tiene que ver también el rol que juegan los progenitores o quienes están a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes en el acceso que estos tienen a los distintos medios de información digital. Y respecto a esto, son muchas veces los propios progenitores o quienes están a cargo del cuidado de los niños de quienes exponen a los hijos o a los niños, en el caso en que no lo fueran, a estos espacios virtuales. Y acá nos preguntamos si esto está bien, esto está mal, con qué alcance y cuál es el límite. Niñas y niños como nativos digitales, esto ya hicimos referencia. El impacto negativo en el uso del lenguaje. Ustedes bien saben que el uso de las redes sociales también ha distorsionado el lenguaje y la escritura, porque se recurre mucho al uso de abreviaturas que ya se han estandarizado y que ya se han consolidado, y que lamentablemente las niñas, los niños y los adolescentes han internalizado como propios, y que esto incide mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí traigo al ejemplo una de las tantas abreviaturas que se emplean a diario por este universo, como es IDK, y que responde a la, frase I don't know, que en inglés, expresión en inglés que significa yo no sé. Otra manifestación de la inteligencia artificial es el desarrollo de los juguetes inteligentes, de los altavoces y otros dispositivos conectados en hogares. Otro hallazgo, otro aporte que también tiene su elemento negativo, que son los equipos de monitoreo, los podómetros, los relojes de seguimiento, estos distintos recursos digitales que permiten monitorear y controlar dónde se encuentran los hijos, dónde se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes y en qué medio social interactúan. Esto puede significar un impacto emocional en este universo, por sobre todas las cosas, por entender que existe un grado de invasividad en su mundo privado. Al mismo tiempo, la información que se presta cuando niñas, niños y adolescentes recurren al uso de servicios públicos a través de la sociedad de la información, ya sea en el ámbito de la escuela, en el ámbito médico y en otros espacios públicos. Bien sabemos que en contexto de pandemia todo el proceso de enseñanza y aprendizaje transcurrió a través de los recursos que nos brindan las TICs, estas tecnologías que les comenté, que responde a la sigla de tecnologías de comunicación e información. Otro gran problema es el riesgo que los datos que se recopilen sobre niñas, niños y adolescentes deriven en el diseño de perfiles digitales, es decir, cuando en distintos ámbitos públicos se trasladan datos que hacen a la identidad, a la identificación de niñas, niños y adolescentes, puede dar lugar a la creación de perfiles digitales y muchas veces a perfiles falsos. La intromisión de los recursos digitales en la comunicación intrafamiliar. ¿Cuántas veces nos encontramos en un espacio público en donde vemos que una familia está reunida y en donde no vemos un diálogo a través de la palabra, sino vemos que cada uno de ellos en su singularidad está conectado con su dispositivo móvil? Entonces, en donde podemos visibilizar
cómo esa comunicación y cómo ese diálogo intrafamiliar se va perdiendo, se va opacando con el impacto que estos recursos tienen en el entramado interno familiar. Otro elemento negativo y que causa especial preocupación son los sucesos o los episodios de violencia, de abuso y de explotación de niñas, niños y adolescentes por medios de redes digitales, y qué importancia tiene la presencia de los adultos en el control acerca de a qué espacios acceden, cómo acceden y con quiénes se comunican las niñas, niños y adolescentes, y los alcances de estos vínculos que ellos crean, qué connotaciones negativas pueden significar para su persona. Y otra cuestión que también uno se pregunta, si aislarlo de las redes sociales no importa condenarlos a un desarraigo. Y parto de la afirmación que en estos tiempos no podemos evitar que los niños, las niñas y los adolescentes se les permita el comunicarse a través de los distintos recursos que brinda la sociedad de la información, pero también permitir esta comunicación con un especial control, con un especial seguimiento, pero no evitarlo, no prohibirlo, porque sí los condenamos a un desarraigo, porque forma parte de la sociedad de nuestro tiempo. Y por otro lado, destacar como positivo, y lo dejo en último término, pero no por esto menos importante, al contrario, todo lo que tiene que ver con la educación y la formación de este colectivo a través de los distintos recursos que nos brinda la sociedad de la información. Con respecto a esto que dije de como elemento negativo en los episodios de violencia, de abuso y de explotación de niñas, niños y a los adolescentes, destaco que esto ha sido captado en la norma, especialmente por el Código Penal, que ha sido objeto de una modificación a través de la Ley 26.904 en el año 2013, que incorporó un nuevo delito penal, un nuevo tipo penal, en el cual se dispone en el artículo 131 que será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Esto muestra el impacto que esto ha tenido y que ha creado la conciencia en el ámbito del derecho de legislar en tal sentido. Ahora sí, vamos a introducirnos en el análisis acerca de qué derechos personalísimos de la niña, del niño o del adolescente resultan comprometidos frente al impacto de la sociedad de la información. Y para esto debemos partir de encuadrar el derecho a la dignidad. Mucho se habla de la dignidad, pero poco se la conceptualiza. Y está bien que no se la conceptualice porque la dignidad hace a la esencia humana, a la esencia humana misma. Todos nacemos y somos dignos por la condición de personas, y es por esto que se dice que el derecho a la dignidad es la fuente de todos los derechos de la persona humana. Justamente el artículo 51 del Código Civil y Comercial nos informa que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Dignidad que va unida a la esencia de la condición humana. Los derechos personalísimos que vamos a entrar a analizar y que resultan impactados por la sociedad de la información, justamente son una declinación de este derecho a la dignidad. Vamos a partir del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es un derecho básico de toda persona humana.
Nuestro mundo íntimo es impenetrable, nuestro mundo privado es impenetrable. Y dentro de ese mundo íntimo, de ese mundo privado, generalmente transcurre en el ámbito intrafamiliar. Y solo la intromisión será legítima cuando en esa intimidad, en ese entramado familiar, se produzca la afectación de derechos entre los mismos integrantes de la familia, en cuyo caso el Estado, como garante de los derechos fundamentales de todo ciudadano, tendrá la legitimación para poder ingresar en ese mundo privado a los fines de proteger a la persona y evitar a la persona damnificada la producción de un daño. En este sentido, el artículo 1770 del Código Civil y Comercial nos informa que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades si antes no cesaron y a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo con las circunstancias. Justamente las redes sociales se han convertido en los tiempos que corren en un recurso que en ocasiones puede comprometer la intimidad de niñas, niños y adolescentes, y muchas veces también, y esto hay que destacarlo y enfatizarlo, son los propios progenitores o quienes están a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes, quienes pasan la barrera de la intimidad de este colectivo a través en sus propios perfiles de la publicación de fotos de sus hijos, de actividades que sus hijos realizan o de encuentros o de vivencias que han tenido con sus hijos a través de videos que se comparten por medio de las redes sociales. ¿Hasta qué punto los progenitores tienen la libertad para exponer la intimidad de su hija, de su hijo, ante un derecho que no es del progenitor, sino es del propio hijo? ¿Con qué alcance? ¿De qué modo se puede? Esto tiene que ver con el derecho de autodeterminación y este derecho de autodeterminación debe ser entendido como que los derechos personalísimos son propios de la persona, nacen y terminan con la persona misma. Por tanto, el derecho a la intimidad de una niña, niño o adolescente es propio de cada niña, de cada niño y de cada adolescente, y el progenitor, la progenitora, aun cuando esté a cargo de su cuidado en el carácter de representante legal de la persona menor de edad, no puede apropiarse de un derecho que es del niño. Es por esto que los progenitores deben cuidarse en esto de exponer imágenes de los niños, porque al mismo tiempo están invadiendo, sin darse cuenta, su derecho a la intimidad. Justamente aquí traigo a consideración un caso para compartirles, un caso que fue resuelto por la justicia en tiempos de pandemia. Justamente ustedes notarán en los datos del fallo que acompaño, que es del 30 del 11 del año 2020, en donde, en grandes rasgos, se trataba de un conflicto intrafamiliar que tenía como elemento detonante la separación de los progenitores y todo lo relativo a los derechos que le correspondían en el carácter de progenitores respecto a la persona de sus hijos. Y en este sentido, la justicia, por haber mediado una invasión por parte de un progenitor de la intimidad de su hijo menor de edad, dispuso: toda vez que se ha podido constatar la exposición del menor de edad que realiza el progenitor difundiendo e incluso realizando manifestaciones contra quienes han participado en los procesos en los que se ha visto involucrado, corresponde ordenar al demandado abstenerse de difundir o publicar en las redes sociales información referida a su hijo. Acá vemos cómo la justicia le puso límite
a este progenitor. ¿Por qué? Hay una contienda entre los adultos, no tienen que involucrar al niño, no lo tienen que involucrar en el ámbito de lo privado y menos aún tienen que involucrarlo dentro del ámbito de lo público, como sería trasladar el conflicto intrafamiliar al entorno digital. Y justamente la otra parte que destaco en rojo de este pronunciamiento, que es tan solo un extracto del fallo completo, en donde explica que los jueces no pueden cerrar los ojos ante la realidad y mirar para otro lado cuando se les exhibe una afectación significativa de los derechos de los niños entrampados en una problemática familiar compleja, por lo que deben desempeñar un rol activo y comprometido con la causa. Tengamos en cuenta que el órgano judicial, como uno de los poderes del Estado, es el Estado como garante de los derechos fundamentales de la persona. En este caso, a quien está protegiendo es a la persona menor de edad, a través de acciones positivas. Y esa acción positiva consiste en hacer cesar a este progenitor en este acto que es invasivo del derecho a la intimidad del niño menor de edad. Trasladando esto y de íntima vinculación, se encuentra otro derecho comprometido, como es el derecho a la imagen de niñas, niños y adolescentes. Este derecho lo vamos a encontrar regulado en la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 22, y también lo tenemos contenido, pero para el universo de la persona humana, personas menores de edad y personas adultas, en el artículo 53 del Código Civil y Comercial. Trasladando en primer término la atención al artículo 22, se expresa textualmente: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los sujetos de esta ley a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesione su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Destaco que esta misma ley establece sanciones ante la falta de respeto de este derecho en sus artículos 29, 30 y 31. Como ustedes podrán apreciar del texto, acá lo que se deja en claro, que para que se haga pública una imagen, un dato o una información relativa a una niña, a un niño o un adolescente, esta debe prestar previamente su conformidad, como así también acompañar esta conformidad con también la autorización de sus representantes legales. En relación con esto y en relación a la persona humana en su conjunto, el artículo 53 nos dice: para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos: que la persona participe en actos públicos, que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Me detengo aquí. Voy a trasladarle un ejemplo para que ustedes puedan comprender estos casos que aparecen a modo de excepción a la regla general de que no se puede exponer la imagen de una persona si no se cuenta con la previa conformidad de esta de ser expuesta. Supongamos el caso de una niña, de un niño o de un adolescente que concurre a un recital. Si concurre a un recital y es un espacio público, es un hecho masivo,
y por tanto, al haber comprado la entrada, ella está accediendo a un ámbito público y ya se está exponiendo por decisión propia, prestando una conformidad tácita a exponerse a ese espacio público y se reproduce una imagen en un medio masivo de comunicación, en lo cual se informa sobre el éxito que ha tenido ese evento público y en el cual en esa imagen se puede visualizar la imagen de una niña, de un niño o un adolescente en particular. En este caso estaríamos comprendidos dentro de esta excepción en donde se dice que la persona participe en un acto público. Ahora bien, si esa misma imagen es captada en un ámbito en donde hay un encuentro familiar, un encuentro íntimo entre referentes afectivos directos de una niña, de un niño o un adolescente que transita en el acto de lo privado y sin contar con la previa conformidad, se reproduce esa imagen, en ese caso hay una intromisión que va más allá de lo legítimo y que por tanto se está invadiendo, se está vulnerando este derecho. Va unido a esto el derecho a la libertad de expresión que está reconocido a toda niña, a todo niño, a todo adolescente. Esto está previsto expresamente en esta Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 9, 10, 11 y 22 de dicha norma. Y al mismo tiempo lo tenemos contenido en el artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño, que expresamente nos dice: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias. Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás, para la protección de la seguridad nacional o el orden público, o para proteger la salud o la moral pública. Aquí debo destacar dos cuestiones. Primero, la Convención de los Derechos del Niño ha sido aprobada en el seno de las Naciones Unidas en el año 1989, cuando la sociedad de la información estaba en un estado incipiente de consolidación y en donde este derecho a la libertad de expresión fue pensado y fue captado en este instrumento internacional de derechos humanos con un carácter general, comprensivo de todo lo que podía suceder en el devenir, en el ámbito de lo social, fruto de los cambios a los que está sujeta la sociedad, propios de la dinámica social y del impacto que siempre atraviesa a la sociedad con las nuevas tecnologías y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Justamente un niño, una niña o un adolescente no se le puede ver coartado su derecho a ser oído, su derecho de participación y su derecho a ser oído y de participar en los distintos medios que brinda la sociedad de la información. El tema está hasta dónde avanzar y cómo monitorear esta libertad de expresión. Cómo dialogar con el niño, con la niña y con el adolescente, qué es lo que se debe transmitir y cómo transmitirlo para que esto no importe un daño a su persona, pero así también no importa un daño a otros, como lo que surge de lo que dispone este artículo 13. En relación con esto, y si avanzamos a cómo este derecho a la identidad digital viene desarrollándose y contemplándose en el ámbito de la comunidad latinoamericana, cabe destacar la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que periódicamente emite informes
y en un informe que data del año 2016 y que se puede encontrar de modo y a través de acceso libre en este sitio de internet. Es muy interesante leer este informe porque justamente en la segunda parte refiere especialmente al impacto de la sociedad de la información en niñas, niños y adolescentes. Y en particular quiero destacar un documento que si ustedes lo ubican en el tiempo notarán que ya tiene muchos años, pero en donde esto nos pone en evidencia que la sociedad de la información no es algo nuevo, sino que la sociedad de la información ya estaba instalada en la realidad social desde hace mucho tiempo y que justamente fue el contexto de pandemia el que nos puso en evidencia a la comunidad toda esta realidad. Me estoy refiriendo al Memorándum de Montevideo. El Memorándum de Montevideo refiere a la protección de datos personales y la vida privada de las redes sociales de Internet, en particular de niñas, niños y adolescentes. Este documento es de especial importancia. Es un documento que es a modo de recomendación, no es vinculante para los estados, pero sí ha sido tomado como un documento que ha servido de fuente a muchos países para adaptar su legislación interna a todo esto nuevo que trae la sociedad de la información y que ha extendido sus fronteras e incluso ha penetrado en los estados europeos, muchos de los cuales se han servido de este documento como modelo a seguir para las regulaciones internas. Y en este marco quiero hacer mención de un documento que ha sido elaborado por UNICEF y que se ha publicado y dado a conocer a través de su portal en el año 2007, al cual ustedes también pueden acceder a través de cualquier buscador de Internet, que es el documento que se titula Guía de Sensibilización sobre la Convivencia Digital y que justamente refiere a cómo convivir con los medios digitales y cómo convivir sin que esto impacte en la persona de una niña, un niño o un adolescente. Este documento trae recomendaciones de cómo los adultos deben actuar en procura de la protección de este universo. Justamente, entre algunas consideraciones que he rescatado para compartir con ustedes, se expresa textualmente, para que las niñas, niños y adolescentes comprendan la relevancia de estar construyendo su identidad en un espacio público, como son los entornos digitales, es importante que los adultos dialoguen con ellos sobre una serie de conceptos clave para promover la concientización y lograr un uso responsable. Es necesario hablar sobre el contenido que deben y no deben compartir públicamente y ayudarlos a respetar la privacidad de los demás. Qué importante que es esto, ¿no? Porque muchas veces los adultos mismos están empapados de este acceso a las redes sociales, a los distintos recursos digitales y cómo esto de estar compenetrados e inmersos en este mundo los motiva de modo inconsciente a conducir a sus hijos al mismo mundo y cómo se pierde esa comunicación y ese diálogo personal que tanto importa y tanto nutre en el proceso de crecimiento y construcción de la personalidad de un niño. Y justamente en función de esto es que entre los aportes que introduce este documento a modo de recomendación destaca reflexionar junto con los chicos y chicas acerca de que la información que se publica es difícil de borrar. Esto en el ámbito de la sociedad de la información recibe el nombre derecho al olvido. Uno entiende y uno cree que cuando uno hace una publicación y después se arrepiente, la borra y ya salió del espacio del entorno virtual. Y no es así, porque eso que uno publicó ya trascendió, ya se extendió, ya se replicó, y es muy difícil que eso se pueda borrar y que pueda evitar su replicación continua. Es por esto de ser cautos al momento de qué publicar, cómo publicar y hasta dónde publicar.
y cómo hay que concientizar a este colectivo de personas que necesitan de una protección especial por la etapa etaria que les toca transitar, de cómo hay que estar cerca y dialogar con ellos para explicarles que este entorno de la virtualidad no tiene límites y no se sabe hasta dónde puede llegar. Debatir sobre la diferencia entre los espacios públicos y privados con el fin de preservar el derecho a la intimidad, teniendo en cuenta que todos los entornos digitales pasan a la esfera pública y esto importa exponer nuestra propia intimidad y nuestra propia imagen. Configurar la privacidad de las redes sociales. Motivar un diálogo que permita la motivación de los hijos de comunicar a los progenitores las fotos que desean subir a la red. Es decir, crear en el vínculo entre progenitores e hijos o entre quienes están a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes, una confianza, un diálogo que le permita al niño transmitir con espontaneidad lo que va a compartir, no guardárselo en su mundo privado, sino compartirlo o pedir asesoramiento o preguntar si puedo o no puedo, si me conviene, no me conviene. Para que esto posible hay que estar el diálogo, hay que estar una comunicación permanente y hay que instalar un clima de confianza. Controlar la información personal que circula en Internet para evitar que surjan los perfiles falsos a los cuales hacía referencia, colocar contraseñas en celulares u otros dispositivos, estar atento que las niñas, niños o adolescentes no sean víctimas de ciberbullying a través de acoso, de exclusión, de manipulación. Todo esto sobre lo cual ya fuimos hablando en referencia a todo lo que venimos desarrollando. Y por último, quiero compartir con ustedes el desarrollo que viene haciendo el derecho español sobre esta temática y que tan importante es, y lo traigo a consideración porque siempre el derecho español ha sido una fuente directa en la construcción de nuestro propio derecho por la afinidad que nuestro país tiene con el país español, por una cuestión de cultura, que también va unido al cómo elaborar normas que sean efectivas para la realidad sociocultural a la cual van a ser aplicadas. Pero en primer término quiero partir, porque en cierta medida cierra todo lo que todo lo que vine diciendo y que espero que haya sido del agrado de ustedes, el pensamiento de dos autores que trabajan mucho todo lo que tiene que ver con la sociedad de la información, y rescato el pensamiento volcado en uno de sus trabajos publicados en la revista chilena de Derecho y Tecnología, bajo el título Amenaza a la privacidad de los menores de edad a partir de Sherrick, que es el medio de la difusión de la propagación de la información por parte de progenitores vinculados a la vida de los hijos. Entre otras consideraciones, estos autores expresan el derecho a la identidad digital, es decir, la manera en que un individuo se presenta a terceros en Internet, la debe plantear y ejercer el titular del derecho. No obstante, al tratarse de menores de edad, quienes han adquirido el ejercicio del mencionado derecho en la sociedad de la información, han sido los padres o familiares mismos que con sus prácticas de interacción en Internet con imágenes, videos y comentarios y más de sus hijos, ya establecen la identidad digital sin tomar en cuenta su opinión o consentimiento sobre el tipo de información que quieren que los caracterice a lo largo de la vida. Esto que les explicaba anteriormente, no tienen en consideración el derecho de autodeterminación que le cabe a las niñas, a los niños y adolescentes en relación a así poner en ejercicio el derecho a su intimidad, el derecho a su imagen, y si ellos pueden apropiarse de esos derechos y actuar por sí. Acá muestra claramente que no pueden hacerlo y que deben contar con la debida conformidad de sus hijos, y en el caso en que estén en la primera infancia,
deben abstenerse de publicar estas imágenes frente a la falta de capacidad madurativa de ellos de permitir esta exposición. Esto que tanto se discutió y que tanto se criticó, traigo un personaje público porque quizás a ustedes les permita comprender la dimensión que esto tiene respecto a las críticas y observaciones que ha recibido Marley con el hecho de hacer pública su vida a través de las redes, no solo la propia, sino también de su vida íntima familiar junto a su hijo Mirko. ¿Hasta qué punto es válido que él ya esté construyendo el perfil digital de un niño de corta edad sin tener ningún grado de participación este niño en el si desea compartir este entorno digital o que otro construya su entorno digital en el espacio público? Y por último, destacan, y por esto lo subrayo, así es imprescindible recordar que la información almacenada en la web perdura por siempre. Esto que les decía del derecho al olvido. En relación con esto, traigo a colación un documento del derecho español que refiere a esta cuestión, que es la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre sobre protección de datos personales y garantía de derechos digitales, en donde se expresa, entre otras consideraciones que me parece importante destacar en referencia al universo que estudiamos, los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales. Uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales. Esto es para destacar, para enfatizar y para que sirva de ejemplo a los fines de cómo nosotros, adultos, debemos actuar como ejemplo para niñas, niños y adolescentes. En relación a esto, desde otro lugar y en el ámbito educativo, se dispone en el artículo 91 de este mismo documento, los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de los datos personales en la publicación o difusión de sus datos personales. ¿Qué importancia tiene esto en el hoy, en donde todo el proceso de enseñanza y aprendizaje transcurre en gran parte en el entorno digital? Y por último, traigo a consideración este Plan de España Digital 2025, en donde se enmarca la Carta de Derechos Digitales. Este documento ha sido elaborado y puesto en conocimiento en el año 2020. Actualmente se encuentra sometido a un proceso de consulta pública a los fines de definir si se va a convertir en un documento, en una norma. Todavía no tiene esta condición, pero está en camino de serlo. En relación a niñas, niños y adolescentes, me pareció importante destacar, porque en gran medida es un broche a todo lo que fuimos diciendo a lo largo de este camino recorrido, ciertas notas a destacar. Los progenitores, tutores, curadores u otros representantes legales deben procurar que las personas menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información. En gran medida aquí replica la ley orgánica a la que referí en la filmina anterior. Y vuelvo acá a la ley orgánica. Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en entornos digitales en las que participen personas menores de edad garantizarán la protección del interés superior y sus derechos fundamentales. Se consideran ilícitas las prácticas de perfilado susceptibles de manipular o perturbar la voluntad de las personas menores de edad y en particular
la publicidad basada en este tipo de técnicas. Impulsar el estudio del impacto en el desarrollo de la personalidad de las personas menores de edad derivada del acceso a entornos digitales. Tengamos en consideración que cuando nos encontramos en la primera y en la segunda infancia, es la etapa crucial en la definición de la personalidad futura de un niño que en un futuro será adulto. Y por tanto, la importancia en el mundo adulto de asumir el compromiso de velar porque este desarrollo de la personalidad no sea invadido y no genere un efecto nocivo en dicho proceso en la persona de la niña, del niño o del adolescente. ¿Cuáles serían en definitiva y en función de todo lo que dijimos y a modo de conclusión las connotaciones negativas de la sociedad de la información en el universo de niñas, niños y adolescentes, sin por esto dejar de considerar de que también tiene sus rasgos positivos y que no se puede evitar hoy en el mundo que nos contextualiza a todos, que los niños, niñas y adolescentes accedan al entorno digital, pero siendo cautos y considerando, a los fines de prevenir daños, que también están muy cerca y muy a la mano elementos negativos que pueden impactar negativamente en cada uno de las personas que integran este colectivo. La violencia, el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, la información falsa, la facilidad de publicación de información sensible que se refiere a datos que refieren a la intimidad de la persona y la enorme circulación suponen que una vez que el mensaje es hecho público, frenar esa circulación es casi imposible. Esto quizá referencia al derecho al olvido. El contenido que circula puede resultar nocivo en la persona de la niña, niño y adolescente. Evitar la adicción a las redes sociales. Si los adultos son adictos a las redes sociales, es muy posible que los hijos también lo sean. Entonces también los adultos como sujetos responsables pondrán límites en su propio actuar, en el recurso y el uso y no abuso de las redes sociales. El ciberbullying o acoso, que incluye chantaje, vejaciones o insultos o scratches, cómo controlar, cómo monitorear, a dónde accede, cómo accede y hasta dónde accede el niño a través de todas las aperturas y posibilidades que le brinda el entorno digital. De ahí también el cuidado de limitar accesos que es posible a través de distintos mecanismos que hoy ofrece la sociedad de la información. Y vuelvo a esto del derecho al olvido. Cómo evitar publicar aquello que, aun cuando pueda borrarlo, se va a propagar. En función de esto cierro con frases, pero cierro con frases que motivan, que no refieren a la cuestión de la sociedad de la información, pero que nos permiten mostrar el porqué de rescatar y enfatizar aquello que no puede dañar a una niña, a un niño o a un adolescente, fruto de la masividad de la sociedad de la información. Voy a partir del pensamiento de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral dejó como mensaje: muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy. Esto se puede sintetizar en una frase muy simple. Niño, niña, es una sola vez. Es una etapa etaria que transcurrido esta se pasa a la etapa de adulto y no se puede volver atrás. Por tanto, incide y mucho la sociedad de la información y con una fuerza enorme hoy en la construcción de la personalidad de una niña, un niño o un adolescente. Entonces, el mundo adulto, como sujetos responsables, debemos velar porque esto no le permita el perder la esencia de un niño
a toda niña, a todo niño y a todo adolescente. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocos de ellas lo recuerdan. Esta frase del autor de Principito es muy cierta. Nuestra generación, la generación de ustedes, no hemos nacido con la sociedad de la información cerca nuestro. La hemos incorporado en el devenir de nuestra vida y muchas veces fueron nuestros propios hijos, nuestros propios nietos que nos permitieron el conocer y el introducirnos en la sociedad de la información. Ellos han nacido en el medio de la sociedad de la información como nativos digitales. Pero también no dejemos de recordar que fuimos niños y tuvimos una vida distinta de niños y ellos mismos tienen que tenerla, porque no podemos perder de vista que no se puede impedir, no se puede olvidar que un niño necesita mantener su espacio lúdico, que necesita mantener su espacio de esparcimiento, que necesita mantener su espacio de comunicación personal, su relación de apego, su relación interpersonal a través de contacto físico con otros, que son sus referentes afectivos, y que todo no se puede concentrar con exclusividad en el entorno digital, porque eso lo despersonaliza y eso importa un efecto nocivo y eso importa olvidar cuál fue nuestra experiencia vivencial cuando fuimos niños. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Y de esto se trata. Esta frase de Albert Einstein, que es tan cierta. La sociedad de la información es el resultado del progreso. Pero si este progreso importa niños infelices, entonces ahí está el compromiso y el equilibrio que deben tener los adultos en hasta dónde permitir a toda niña, a todo niño y a todo adolescente el acceso a la sociedad de información. Y también lo sigo a Einstein en esta otra frase que siempre menciono y siempre replico. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Si somos adictos a las redes sociales, nuestros hijos también lo serán. Si somos adictos a las redes sociales, nuestros nietos también lo serán. Somos los adultos quienes debemos transmitir el ejemplo. Cuando el niño destroza su juguete, parece que anda buscándole el alma. No tenemos que perder esto. Esto que nos dijo, este mensaje que dejó Víctor Hugo es muy cierto. No podemos perder esta posibilidad de que un niño destruya un juguete. Destruir un juguete importa que el niño está explorando, que el niño está creando, que el niño está experimentando y que el niño está construyendo su propia creatividad y está buscándole la propia alma a ese juguete que para él tiene un significado. Esto que decía de no permitirnos que el niño o la niña pierda su espacio tan importante de lo lúdico. A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Esto que nos dijo y nos dejó Mahatma Gandhi con este pensamiento tan esclarecedor y que menciono en último término porque entiendo que subsume a todos los anteriores, es con el efecto de replicar todo aquello que ya dije y que tiene que ver con esto de enseñarles todo desde el amor, desde el apego y desde esta comunicación personal y no a través de los medios digitales. Fomentar el diálogo, fomentar la confianza, fomentar la comunicación continua y que esta comunicación continua no sea de modo impersonal a través de los medios, de los distintos medios que nos ofrece la sociedad de la información. Muchísimas gracias.